Las curvas de rendimiento. Rendimiento a corto y largo plazo. Bonos del tesoro, del gobierno a 3 meses y a 30 años. El riesgo por el beneficio y el coste de la oportunidad. ¿Cómo calcular una curva de rendimientos? Una curva de rendimientos sería un gráfico donde se unirían dos ejes o datos de tiempo y porcentajes, en los cuales nos darían tres resultados o tres tipos de curva que nos permitirían saber los periodos de tiempo y el nivel de tolerancia al riesgo de un inversionista. En el primer eje encontramos lo que son los lapsos o los periodos de tiempo. En el segundo eje vamos a encontrar lo que son los intereses porcentuales. Estos lapsos de tiempo es importante reconocer que son anuales y así hayan fracciones de estas anualidades se van a determinar siempre a través de esta medida: A1, 3, 5, 10, 20 y 30 años como máximo. El porcentaje de interés de cada uno varía y a medida que mayor es el tiempo, mayor es la incertidumbre o el riesgo, por el cual mayor es el interés que los inversionistas exigen para poder depositar su dinero a mayor tiempo, mayor coste de la oportunidad. Cabe resaltar también que hay diferentes calificaciones o tipos de bonos por los cuales tendremos también diferentes tipos de intereses, como son los bonos municipales, gubernamentales, del tesoro, bonos corporativos, etcétera, etcétera. Estos bonos, que regularmente son bajos de riesgo, como son los bonos del tesoro y los bonos gubernamentales, ya que al subir los impuestos pueden ellos hacer los recaudos con el cual pagarle a los inversionistas, vemos que a mayor lapso de tiempo podríamos ver diferentes variables, como que el gobierno se terminara o que hubiera un cambio de gobierno. Esto nos daría entonces que al unir todos estos intereses nos darían diferentes tipos de curvas, como la positiva, la negativa y la plana. En una curva positiva, que es una curva ascendente, una curva natural, donde los intereses a corto plazo son más bajos que los intereses a largo plazo. Mientras que en una curva invertida vamos a ver cómo los intereses a corto plazo superan los intereses de 10, 20 y 30 años, que son los intereses a largo plazo. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque hay incertidumbre. Y vemos una curva plana cuando es igual el interés tanto a corto como a largo plazo. ¿Por qué sucede regularmente esto? La diferencia entre los bonos de largo plazo y los de corto plazo tiene mucho que ver la inflación, tiene mucho que ver la incertidumbre, y a mayor tiempo podríamos ver diferentes variables o probabilidades de impago. Es por esto que los inversionistas a mayor tiempo ven cómo la inflación, ven cómo sus intereses y ven cómo el riesgo aumenta, por el cual el interés aumenta y el precio se vuelve mucho más bajo a medida en que es a más largo tiempo. Vemos como una curva positiva es una curva natural que a medida del paso del tiempo se va acrecentando la incertidumbre, y por el cual factores meteorológicos, factores económicos, factores de la política monetaria o política fiscal nos permitirían tener un aproximado de la curva de rendimientos bajos en lo que son plazos cortos y con intereses más altos cuando son mayor tiempo. Pero la curva invertida es cuando los intereses de corto plazo superan los intereses de largo plazo, y aquí estamos viendo es una incertidumbre del crecimiento económico, y por ende esto es un indicador muy fuerte. Las 6 o 7 veces que se ha presentado en la economía
ha sido para predecir lo que es una recesión económica. Vemos que cuando tenemos a corto plazo un crecimiento, pero la incertidumbre del largo plazo tiene una caída en los precios de los bonos, estamos ante un indicador muy fuerte de lo que es una posible recesión económica. El coste del dinero debe de aumentar y por ende los empresarios les va a costar mucho más financiar sus deudas. Por el contrario, cuando vemos una transición desde la declive o de la pendiente negativa hacia una curva plana, estamos viendo un proceso de recuperación de la economía y luego una transición de nuevo a la curva positiva. Estamos viendo de nuevo unos periodos de crecimiento y de expansión económicos. Este ha sido el resumen de los bonos entre el corto y el largo plazo. Esta misma interacción o variación tiene mucho que ver con la política monetaria y con la política fiscal, tiene que ver con el pensamiento o el sentimiento de los inversores profesionales, institucionales, también tiene mucho que ver con diferentes activos financieros que brinden mejores oportunidades que los bonos, en los cuales se verían precisamente afectados tanto en su precio como en el riesgo del interés. Dado el caso, no es esto un indicador o una señal de comprar o de vender, no es una bola de cristal para determinar los ciclos económicos ni tampoco el crecimiento económico a futuro, sino es una percepción que toman los inversores sobre el riesgo a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Es importante resaltar que el riesgo se debe siempre diversificar teniendo una cartera de bonos en diferentes lapsos de tiempo con diferentes ratios de interés, y para lo cual se debe siempre de tener las calificaciones que son importantes, como son las AAA, menos A o triple C. Estas calificaciones hacen que un inversor que tenga mediana o máxima tolerancia al riesgo y máxima tolerancia de tiempo pueda esperar a largo plazo una inversión con una probabilidad de pago alta para esperar un alto retorno. Mientras por el contrario, un inversor que tenga poca tolerancia al riesgo y poca tolerancia a largo plazo puede invertir en bonos a 5 años AAA, que son bonos seguros del gobierno con una probabilidad de impago corta y que pueda obtener un beneficio moderado. Así que los bonos a 20 años B negativos son unos bonos más riesgosos que se esperan tener unos retornos mucho más altos. A mayor sea el riesgo, mayor será el beneficio, pero también mayor la probabilidad de impago y de el poco retorno que tenga se pierda por el tiempo a través de otros factores como son la inflación y como son la subida de los tipos de interés o la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal y no olvides, si te gustó, darle like, compartirlo, suscríbete en la campanita para que estés actualizado. Esto es Latin Trading Company. Go.
plazo y la importancia que debe mantenerse entre la relación